Afortunadamente hemos asistido a varias presentaciones, yo creo que ya se ha introducido correctamente lo que es una ciudad inteligente, el reto que supone una ciudad inteligente, sobre todo con las previsiones de población que tenemos de aquí al 2050. Es un problema el lidiar con la población que vamos a tener en las ciudades en un futuro, y bueno, ya se está hablando de lo que es una ciudad inteligente, de algunos parámetros en cuanto a la sostenibilidad, el dinamismo de una ciudad inteligente, y simplemente resaltar, enlazando con lo que ya se ha comentado, que ya desde el 2010 la Unión Europea ha puesto especial énfasis, porque la Unión Europea si ya ha habido una deslocalización y una migración de las zonas más rurales a las ciudades, se prevé que esto se explosione mucho más, como he comentado, aquí al 2050. Luego ya se sabe que va a ser un problema en el 2050 muy grave cómo vamos a vivir, qué calidad de vida tendremos en las ciudades y cómo vamos a convertir esas ciudades en sostenibles, habitables, etcétera. Bueno, todo ello se ha visto plasmado en las sucesivas convocatorias y en las que van a haber a partir de ahora para el nuevo Horizonte 2020. Creo que es hoy cuando se publicará además la primera llamada a proyectos europeos. Ya llevan desde el 2010, como he comentado, financiando, y por tanto es una necesidad que se ve a todos los niveles. Anteriormente la representante telefónica ya nos ha expuesto el nivel de implicación alrededor de la plataforma FiWare, soportada ya no solo por Telefónica, sino de nuevo por la Unión Europea, con fondos para desarrollar no solo Telefónica, sino que cualquier empresa, cualquier emprendedor, cualquier empresa que quiera desarrollar aplicaciones sobre esa plataforma, que tenga disponibilidad para ello. Bien, lo que yo me voy a centrar brevemente es el tema de que, como hemos visto, si bien las organizaciones hoy en día son altamente dinámicas, una ciudad lo es mucho más, y las ciudades a las cuales nos enfrentamos, como hemos visto en las ponencias anteriores, mucho más. Las ciudades son altamente dinámicas y sobre todo se están convirtiendo en un enorme generador de datos. Esos datos que, desde el punto de vista de lo que nosotros trabajamos o de la visión que quiero compartir, es que esa cantidad ingente de datos que se está generando hay que utilizarla de forma personalizada para las distintas necesidades de los distintos agentes que intervienen y que interaccionan con la ciudad inteligente. De hecho, por poner un pequeño ejemplo, podemos tener que los mismos datos generados a partir del tráfico pueden suponer que distintos agentes tengan distintas necesidades de información. Lo que para un ciudadano sería, evidentemente, cuál es el transporte público más rápido de mi residencia, de mi lugar de trabajo, por el empresario que quiere la mejor ubicación para su nuevo negocio de cualquier índole, hasta, evidentemente, un analista o un gestor de los ayuntamientos y de cualquier organismo público que quiera optimizar los servicios a proporcionar. Entonces, todos esos roles, todos esos agentes, tenemos que satisfacerlos desde el punto de vista de la tecnología para proporcionar la información correcta para la toma de decisiones. La inteligencia de negocio ha venido proporcionando cuadros de mando para las organizaciones desde hace ya muchos años. Bien, ahora el nuevo reto es cómo vamos a adaptar, qué necesidades tenemos que satisfacer para que esos cuadros de mando, esos indicadores, puedan servir a las ciudades inteligentes y a los distintos agentes que intervienen en ellos. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de un cuadro de mando de la ciudad de Londres, donde están recogiendo indicadores, denominémoslo macroindicadores, indicadores generales sobre diversos aspectos: consumo eléctrico, consumo del agua, temperatura, etcétera. Bueno, luego volveré a ello, ¿de acuerdo? Pero simplemente voy a introducir algunos ejemplos de lo que un cuadro de mando para proporcionar indicadores para la toma de decisiones en lo que se está trabajando actualmente. Bien, ¿con qué problemas y retos nos enfrentamos? Como he comentado, hay muchos desafíos para poder satisfacer de forma correcta en los próximos años con información que sea manejable y que realmente nos pueda proporcionar esa información que deseamos todos los agentes para la correcta toma de decisiones. Los retos, evidentemente, son la recogida y tratamiento de datos. Ya hemos comentado, han visto los distintos dispositivos, sensores que están proporcionando continuamente datos.
Bueno, esos datos, evidentemente, por sí solos están dispersos. Esos datos nos supone una necesidad imperiosa para tener que integrarlos y poder visualizarlo de forma correcta para poder proporcionar indicadores. Esos son los 4 retos fundamentales alrededor del gran dinamismo y la gran cantidad de datos que se están generando hoy en día alrededor de las ciudades. Lo primero es recoger los datos. Como he comentado, además de sensores, ya se ha comentado el móvil, lo ha comentado en la anterior ponencia Félix, los móviles, cualquier dispositivo es generador de datos realmente que pueden embeber una información muy valiosa para los distintos agentes. Nos estamos enfrentando, y lo he puesto tradicionalmente, a lo que se llama Big Data, y eso que Big Data es un término que ha venido desde hace poco a este mundo, pero ha venido para quedarse definitivamente. Es relativamente reciente, pero lo que embebe es la gran necesidad de procesar gran cantidad de datos. Ya el Big Data apareció con las 3 Vs famosas de velocidad, variedad y volumen, y ahora ya van por las 5 Vs, ya estamos con el problema de la veracidad, estamos con el problema de la validación del Big Data. Bien, pues un problema es cómo procesar en tiempo real toda esa ingente cantidad de datos que supone el Big Data por todos los dispositivos y por todas las fuentes de datos que estamos viendo, que hemos visto en todas las jornadas que se están generando. Son datos que cada uno, evidentemente, son heterogéneos más que nunca, y hay un reto a la hora de integrarlos de forma correcta y poder disponer de la tecnología adecuada para integrarlos y posteriormente visualizarlos de la forma correcta. Como quería simplemente, bueno, voy a intentar correr un poquito, que si no me como todo el tiempo. Hay distintos intereses de los distintos agentes que intervienen en las ciudades inteligentes. Un gestor, evidentemente, tiene interés por localizar problemas, solucionarlos, impulsar la ciudad y tomar decisiones para la correcta planificación de la misma. Un ciudadano tiene también un interés por esquivar problemas, y además hoy en día, más que nunca, hay una necesidad por la mayoría de los ciudadanos de conocer qué se está haciendo con los impuestos, conocer cómo se está gestionando mi ciudad, qué decisiones se están tomando, y entonces toda esta situación hace que necesitemos cuadros de mando tanto para el gestor como para los ciudadanos. Aquí tenemos algún ejemplo de como hemos visto en la ponencia de Telefónica, con algunos indicadores generales como situación de recogida de residuos, consumo eléctrico, cómo estoy monitorizando el progreso, estoy teniendo un progreso adecuado de la recogida de residuos, del consumo, etcétera. Ya ha salido anteriormente que hay varias dimensiones a cubrir para lo que es el objetivo de tener un cuadro de mando integral que integre varios ejes estratégicos, varias dimensiones de lo que debería ser una ciudad inteligente. Bien, estos cuadros de mando, sin una correcta especificación de los indicadores, de los tradicionales KPIs que venimos desarrollando en empresas desde hace ya muchos años, vamos únicamente al camino de tener cuadros de mando generales. Bien, como estaba comentando anteriormente, los cuadros de mando deben de ser personalizados a quién es el que va a utilizar esa información. Si no estamos proporcionando cuadros de mando con indicadores generales, hay muchas propuestas de indicadores hoy en día, ya no solo los indicadores del Horizonte 2020, los indicadores que la Unión Europea ha establecido para los objetivos y retos de las ciudades del futuro. Hay organizaciones, hay empresas que están también trabajando en la línea desde el punto de vista de tecnología, que están trabajando en lo que es la ciudad inteligente, como ejemplos puede ser de IBM, Microsoft, que podemos ver informes sobre los indicadores en los cuales se están trabajando para construir estos cuadros de mando para la toma de decisiones. Bien, sin embargo, la postura, o una de las cuestiones que estamos discutiendo en estos foros de cuadros de mando, recientemente vengo de tener una discusión en lo que es el marco del Congreso ICT en Lituania, de la Unión Europea, el Horizonte 2020, y es que estos cuadros de mando, por sí solos, si solo construimos cuadros de mando basándonos en indicadores generales que pueden emanar de la Unión Europea, pueden venir de organizaciones que han hecho su estudio, ese es el primer paso, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué? Porque estos indicadores, estos cuadros de mando, para un gestor, para un ciudadano que quiera evaluar rápidamente lo que se está haciendo hoy en día, es algo que es demasiado generalista.
¿De acuerdo? Si podemos observar muchos cuadros de mando, si buscamos en Google, podemos obtener muchos cuadros de mando generalistas, muchos bootstrap, muchas aplicaciones que nos proporcionan esos indicadores basados en indicadores generales. Bien, lo que nosotros apostamos es que realmente, tal y como se ha hablado del servicio de SOA, construir una ciudad inteligente, lo mismo tenemos que hacer con la inteligencia de negocio, con lo que tradicionalmente se ha denominado Business Intelligence, y es que es ofrecerlo como servicio. Hoy en día las ciudades poseen, como hemos hablado, y recopilan una gran cantidad de datos. Ya no solo se hacen abiertas implantando el Open Data, sino que también tenemos RDF, tenemos sensores, tenemos REST, tenemos APIs, la gran evolución, y además el 2013, anoche estaba leyendo un informe sobre lo que ha supuesto este último 2013 en cuanto a la especificación de las APIs. Hay más de 10.000 APIs para proporcionar datos de los distintos servidores. Bueno, pues la idea es que todos estos datos que se pueden obtener y se van a seguir obteniendo cada vez más de los distintos servidores, ponerlos en abierto es el primer paso, pero el segundo es poder definir una serie de indicadores personalizados para las necesidades de cada uno de los agentes. Las mismas dimensiones que hemos visto antes pueden ser necesidades radicalmente distintas tanto para el gestor como para el ciudadano. Lo que tenemos que lograr es que analicemos con exactitud cuáles son esas necesidades, esos requerimientos de indicadores personalizados para poder realizar los cuadros de mando. Todas las ciudades no son iguales, todos los contextos poblacionales no son iguales, ni todas las necesidades, ni todos los planes estratégicos son iguales en todas las ciudades, ni todos los ciudadanos, basándonos en muchos aspectos, tanto sociocultural, político, etcétera, tienen las mismas necesidades. Luego, no nos podemos quedar solo en una construcción de un cuadro de mando basándonos en indicadores generales, porque no le estaremos proporcionando ni al gestor ni al ciudadano lo que realmente necesita. Es únicamente trasladar a la problemática de las ciudades inteligentes lo que se hace de forma correcta cuando uno diseña o desarrolla una aplicación para una empresa, que es lo primero es escuchar los requerimientos que tiene la persona que va a utilizar la aplicación y luego satisfacer 100% y única y exclusivamente lo que necesita, no más, porque incurriremos en gastos adicionales, pero no menos, ¿de acuerdo? En este sentido, nosotros lo que apostamos fuertemente es por definir una serie de indicadores basándonos y alineados con el plan estratégico concreto de cada una de las ciudades o de cada uno de los grupos de ciudadanos que se desean satisfacer. Poner datos en abierto, poner muchas APIs, poner gran cantidad de datos son inservibles si no puedes proporcionar exactamente lo que el usuario final desea analizar en un momento en concreto. Luego, la apuesta que tenemos es que a partir de una serie de indicadores alineados con el plan estratégico, poder generar los cuadros de mando concretos. Y voy a utilizar la palabra que ha utilizado frecuentemente, la trazabilidad, y si me permite, la voy a importar aquí. ¿Por qué la trazabilidad? Estamos hablando de que las ciudades son un ente altamente dinámico. La trazabilidad de los indicadores es crucial en el contexto de ciudades inteligentes. ¿Por qué? Porque los indicadores de gestión, tanto para el ciudadano como para el gestor, van variando dinámicamente, y no solo los indicadores, sino de dónde se obtienen los datos para definir ese indicador. ¿De acuerdo? Es fundamental poder tener una trazabilidad correcta de esos indicadores para en cualquier momento, de forma automática y dinámica, cambiar ese cuadro de mando. No, por ejemplo, podemos tener un indicador que suponga que tengo que acortar costes, tengo que recortar costes de logística un 10%, puedo estar satisfaciendo ese indicador, pero ¿cuál es la implicación de ese indicador en otro indicador radicalmente distinto, como pueda ser que otro departamento tenga como indicador que tiene que crecer un 5% y tiene que expandir el negocio un 5% creando nuevas superficies comerciales? ¿Cómo está incidiendo el recortar gastos en logística en un departamento que puede estar satisfaciendo un indicador, y cuál es la implicación implícita de ese indicador en otro indicador que es radicalmente distinto, pertenece a otro departamento, lo gestionan otras personas? Por eso apostamos fuertemente por esa trazabilidad de los indicadores para realmente poder adaptarlos de forma dinámica y poder hallar esas relaciones ocultas entre los mismos. Estos cuadros de mando, estas analíticas de ciudades inteligentes, como he comentado,
para mí tienen tres patas, que son los KPI, los indicadores tradicionales adaptados al Big Data, con ese dinamismo, esa trazabilidad que requiere la problemática del Big Data y la iniciativa del Open Data, pero siempre, repito, alineados con esos planes estratégicos y esas necesidades de los agentes particulares. Algunos ejemplos que he traído para mostrar la necesidad y cómo es una de las apuestas hoy en día cruciales en las ciudades inteligentes es la especificación de los correctos cuadros de mando y analíticas para las mismas. Uno de los países que más avanzado está en este aspecto es el Reino Unido, donde, por ejemplo, podéis encontrar multitud de cuadros de mando como el que he mostrado anteriormente, uno que ya es más focalizado para optimizar lo que son las redes de transporte, basado en tecnología RFID, con la tarjeta, una tarjeta que tienen de Oyster, la tarjeta Oyster para la movilidad por el transporte metropolitano. Lo que querían responder es, en primer lugar, dónde vive la gente, dónde trabaja la gente, para poder planificar la red de transporte y poder planificar los viajes. Pero fijémonos que no es un cuadro general decir, vamos a ver cuánta gente ha comprado la tarjeta Oyster, ni cuánta gente está utilizando, no, voy focalizado a, quiero planificar la red de transporte y tengo dos preguntas clave, dos indicadores que quiero responder, ¿de acuerdo? Bueno, pues en base a eso se construyó cuadros de mando, se construyó una aplicación para intentar analizar tanto los viajes como los segmentos de los mismos, ¿vale? Ya no me vale solo quién se sube y quién se baja, sino tengo un interés muy focalizado y lo quiero integrar con todos los datos que tengo de población, con todos los datos que tengo de el padrón, etcétera. Bueno, pues se identificaron, como hemos visto, 68 millones de viajes. Aquí tenéis una captura de pantalla de lo que es la distribución, como mero ejemplo. Y un apunte, ese mero ejemplo, se está utilizando, por supuesto, mucha tecnología de open source, de código abierto, que abarata el coste de desarrollo, así como el mantenimiento de la misma. Hemos visto con la presentación de Telefónica sobre la plataforma Smart Santander, voy a pasar muy rápido. Smart Santander está construida sobre la plataforma Fireware que ha presentado la compañera de Telefónica, por tanto no voy a extenderme más. Es una plataforma, nosotros también estamos desarrollando en esa plataforma porque es una de las plataformas que permite tanto el alojamiento de los datos como descargarlo a partir de las APIs, y hay una gran disponibilidad. Por ejemplo, lo te dije, mira, pues voy a mostrar que es muy raro encontrar hoy en día, y más en nuestro contexto, pues había una aplicación para poder visualizar los datos de solicitud de licencias de obra, algo que muchas veces como ciudadanos nos interesa conocer, la licitación de obra, la licitación a quién va, cómo va, y poder analizarlo desde el punto de vista ciudadano. Bueno, pues una de las posibilidades que se puede hacer de cuál ha sido la trayectoria, el histórico de licitaciones de obra en esta ciudad. Nosotros, por ejemplo, también hemos recogido de varios sensores para medir la calidad del aire, varios parámetros, ¿focalizado a qué? Bueno, porque queríamos ver en ciertos núcleos poblacionales hay personas alérgicas, hay personas alérgicas y a distintos tipos de polen, distintos tipos de alergias. Bueno, pues con esos indicadores queríamos recopilar datos de varios sensores, definir indicadores de cuáles son los niveles más críticos para la mayoría de esa población, ¿de acuerdo? Bueno, y todo hoy en día, como estáis viendo, son cuadros de mando fácilmente accesibles. Ya lo que se hacía anteriormente de desarrollar aplicaciones costosas para que suponen o que implican un alto mantenimiento, estamos cada vez más tendiendo a los servicios, a ofrecer estos cuadros de mando como servicios y que dinámicamente y de forma automática se vayan alimentando de los datos. De nuevo, en el contexto de Londres, por ejemplo, si nos vamos a Londres sobre el consumo eléctrico, veremos una gran cantidad de datos abiertos en JSON, en multitud de formatos para poder ver el consumo eléctrico, pero esos datos, si no se integran y se ofrecen basándonos en unos indicadores, son datos que vosotros lo podéis comprobar, son datos que un ciudadano normal o un gestor no puede acceder a información fidedigna más que nada únicamente poniendo esos datos. Por ejemplo, aquí lo que hicimos fue construir un cuadro de mando para ver de forma, monitorizar en tiempo real y ver de forma dinámica cuál era
el consumo de los distintos barrios, comparando el consumo eléctrico doméstico y el industrial, para, bueno, pues porque tenían uno de los indicadores que era ofrecer la mejor tarifa o ver cuál era el mejor balance de tarifas, tanto para el consumo doméstico como para el consumo industrial. Bueno, pues ahí veis la comparativa. Nuestro punto de vista es: muchos datos en abierto, mucha generación de datos, mucho Big Data, vale, bien, perfecto, es el primer paso, muchos indicadores que pueden proponer los organismos a partir de la Unión Europea, de cualquier organismo, instituciones que están trabajando en ello, perfecto, pero necesitamos un último paso para llegar al éxito que consideramos que es el poder analizar de todos los agentes que intervienen en la ciudad inteligente esos datos de forma correcta. Bien, prácticamente son las conclusiones que te he visto más impresionado. Prácticamente estas son las conclusiones que queríamos arribar, es decir, se están generando cantidades ingentes de datos, Big Data, Open Data, sensores, pero la clave está en la correcta integración de todos estos y con un objetivo claro. Vamos a satisfacer los indicadores personales que realmente cada ciudad, cada gestor y cada ciudadano necesita. Si no, estaremos proporcionando datos, una cantidad ingente de datos y moriremos en el intento de analizarlos, ¿de acuerdo?